Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido, todos los temas que vamos a hablar previos a este fin de semana en Imola que vamos a vivir este fin de semana, los vais a encontrar en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y habiéndoos contado ya todo esto, vamos a dar comienzo y lo primero por lo que vamos a hablar en esta ocasión es por la previsión meteorológica para este fin de semana en Imola. El año pasado no se pudo disputar esta carrera debido a las fuertes precipitaciones y es que debido a las lluvias provocó que no hubiese carrera porque había unas lluvias muy fuertes en la zona del circuito, en la zona de Imola, que sí que es verdad que justo ya para cuando se podría haber disputado no estuvo lloviendo, pero por lo que provocó la semana previa, justo esa semana, se acabó finalmente cancelando la carrera de Imola, así que regresamos después de 2 años. Y en esta ocasión, ¿qué previsión meteorológica hay? Pues hay que va a llover toda la semana, menos cuando va a haber acción en pista. Sí, algo muy habitual en Fórmula 1, pero esta es la previsión meteorológica que nos podemos encontrar para este fin de semana en la región de Imola, donde está el circuito Enzo Edino Ferrari. Nos vamos a ir primero a las precipitaciones y nos lo encontramos aquí. Hoy lunes 25% únicamente de probabilidad de lluvia, no está lloviendo en el circuito de Imola. Mañana, martes, miércoles y el jueves del día de medios vemos que aumenta, siendo el jueves el día que menos posibilidad de lluvia hay, con un 60%, pero vemos hasta el 90% el miércoles. Luego el fin de semana desciende hasta el 20, 15 y 45% entre viernes, sábado y domingo respectivamente, siendo el domingo la ocasión que más probabilidad de lluvia podemos llegar a presenciar. Veremos si finalmente hay lluvia, pero se supone que en teoría la probabilidad de lluvia que hay aquí es únicamente por la noche. Y luego ya, justo después de que acabe el Gran Premio, vuelve a haber lluvia. Que a ver, yo lo único a deciros aquí, sinceramente, es que mejora que no haya Gran Premio, prefiero que no llueva. Pero ya estamos en ese periodo del año donde realmente vamos a ver de una carrera de repente muy calurosa, por ejemplo Barcelona va a ser muy caluroso porque va a ser en junio, y luego la siguiente carrera, dependiendo de dónde estemos yendo de Europa, puede que llegue a llover, es el mejor momento para que pueda haber carreras con lluvia, así que bueno, no va a ser el caso en Imola, veremos en las siguientes carreras. Si ya nos fijamos solo, por ejemplo, también en la temperatura, ya nos fijemos, bueno, la temperatura incluso también vemos que martes, miércoles y jueves nos lo resaltan que va a llover. El viernes y el sábado pone únicamente que sería nublado y el viernes y el domingo pone nublado y el sábado sí que pone sol, así que bueno, eso también podemos llegar a tener esa diferencia en cuanto a condiciones que haya en el asfalto. Luego las temperaturas 25 grados como vemos todos los días de la acción en pista, así que bueno, veremos finalmente qué condiciones meteorológicas tenemos, pero parece que van a ser estables. Que esto para todas las actualizaciones que van a llevar los equipos, la verdad que ellos lo van a agradecer. A nosotros desde luego que nos gustaría ver esa lluvia para poder ver más acción y diferentes cosas en pista. Además de esto, queremos hablaros ahora acerca en este vídeo sobre algo que ha desmentido el equipo Aston Martin, o bueno, públicamente lo desmienten porque internamente la información es lo que os hemos contado, pero públicamente, ¿qué es lo que han desmentido? Pues es justo lo que os habíamos estado comentando la semana previa de uno de los problemas que tiene Aston Martin y que no son capaces de solucionar. Me parece muy curioso porque en el anterior también han desmentido la situación crítica que habíamos contado aquí en el canal, que bueno, aún así independientemente, por mucho que desmientan, desde luego que si fallan con las actualizaciones no será positivo, pero ellos decían que no creen que vayan a fallar. En esta ocasión, ¿qué es lo que han desmentido? Bueno, pues ha salido Tom McCulloch a hablar acerca de las suspensiones de Mercedes. En el canal os hemos contado que esta suspensión trasera, que es la que le compran a Mercedes, no está siendo del todo efectiva. Algo que es lógico, algo que puede llegar a ser entendible, porque es una suspensión que ha cambiado radicalmente con respecto al año pasado. Ha cambiado el sistema de suspensión, tenían una pull rod y han pasado a tener una push rod en la parte trasera. En la parte trasera, por ejemplo, Red Bull también tiene una push rod. La diferencia está en la parte delantera, que tanto Mercedes como Aston también tienen push rod y Red Bull tiene pull rod, por ejemplo.
Pero no estaba siendo del todo efectiva, algo que repito, podría llegar a ser hasta entendible por el hecho de ese gran cambio, es un cambio gigantesco que han realizado ahí, hasta por ejemplo, imaginémonos, Williams, que es el otro equipo que le compra suspensiones a Mercedes, no las ha comprado, se han quedado con las del año pasado porque no podían aplicarlo en el coche, porque no les daba tiempo ni recursos para poder introducirlo. Entonces era un cambio muy gordo, era un cambio que desde luego podía provocar algunos fallos de primeras y efectivamente han pasado. ¿A qué nos referimos con esto? Pues el mayor de los problemas que tiene hoy en día Aston Martin, que es el cuidado de los neumáticos, la gestión de los mismos, viene derivado de esto. Ahora bien, sobre todo en lo que se ampara Aston Martin, y esto es lo que ha dicho Tom McCulloch, es que ellos están contentos con esta suspensión trasera que tienen ahora mismo porque su problema no viene de ahí, sino que ellos no son capaces de cuidar los neumáticos porque ellos tienen mayor problema que Mercedes, y aunque Mercedes tenga también un problema en esa zona mayor que, por ejemplo, McLaren, que siempre está esa comparativa, ¿no? ¿Y cómo McLaren sí la hace funcionar? No, es que McLaren hace sus propias suspensiones traseras. McLaren solo compra a Mercedes el motor. Entonces, McLaren también tiene una pushrod trasera, al igual que Red Bull. Por ejemplo, Ferrari no, Ferrari tiene la contraria. Entonces, ¿por qué McLaren sí tiene mejor gestión de neumáticos? Bueno, al final el problema sí que está en esa suspensión de Mercedes, pese a que Aston Martin ha salido a desmentirlo. Pero que es lógico, es algo que no está optimizado ahora mismo del todo. Otra cosa es que no estés contento o estés contento. Ellos afirman que sí, y esa suspensión va a progresar. Y añado yo otra cosa más, y esto os lo dijimos también el día que os contamos esta información. Aston Martin tiene mayor problema en la gestión de neumáticos que el propio equipo Mercedes. Mercedes las gestiona mejor, tienen menor problema en la degradación de neumáticos. Esto es culpa de Aston Martin, no es culpa obviamente de esas suspensiones, y es algo que ellos todavía tienen que trabajar en optimizar por su parte lo que ellos pueden hacer con esa suspensión. Que va a haber novedades, os lo contaremos más adelante en la semana porque todavía no lo hemos hecho, pero va a haber novedades en ese aspecto también este fin de semana y veremos qué tal acaba impactando en el coche. Pero eso desde luego que es problema de Aston Martin. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese problema? Bueno, pues esto lo contó Aston Martin de forma pública además, no en unas palabras que salen recogidas en medios, sino que lo contaron de manera públicamente, que ellos tenían que trabajar en esta suspensión trasera porque les llegó muy tarde, les llegó más tarde que al propio equipo Mercedes, que Mercedes hace sus suspensiones y cuando las está haciendo pues ya ven ese desarrollo, ¿no? Entonces les llegó mucho más tarde y no habían sido capaces de optimizarlo del todo. Esto es algo en lo que tiene que trabajar Aston Martin, pero que desde luego el problema les está viniendo por esa zona. Una zona donde el año pasado conseguían generar mucha carga aerodinámica en la parte... Aston Martin era el equipo además que más conseguía generarlo, no solo por la suspensión, sino por cómo estaba hecho el coche alrededor de ese aspecto. Pero esa suspensión trasera funcionaba también consiguiendo generar mucha carga aerodinámica trasera. Aston Martin sabemos que hoy en día es el objetivo que tienen, conseguir generar más carga aerodinámica, porque cuanta más carga aerodinámica seas capaz de generar de forma natural, también consigues gestionar mucho mejor los neumáticos que el resto. Entonces, por eso el año pasado tenían tanta fortaleza ahí. ¿Qué problema tenía esa suspensión trasera? Que no era eficiente aerodinámicamente. Y era el problema que tenía Aston Martin. Ahí estaban muy limitados porque no eran eficientes aerodinámicamente. En esta ocasión, esa suspensión trasera está siendo mucho más eficiente aerodinámicamente. Por eso ese coche le vemos rendir mucho mejor en curva de velocidad rápida. Pero han perdido esa fortaleza que tenían en la gestión de neumáticos, y el mismo caso le pasa a Mercedes. Se puede trabajar con ello, por supuesto. Puedes estar contento. Yo creo que incluso más allá de estas palabras que ha dicho Tom McCulloch, de estar contento con esa suspensión, lo que están contentos es con su suministrador, que eso desde luego, creo que no están descontentos con Mercedes, pero ahora mismo todavía hay que trabajar por parte de Aston Martin en encajarla mejor, por así decirlo, en conseguirla optimizar lo que ellos pueden hacer, y en Mercedes todavía desarrollarla solucionando los problemas que ahora mismo tienen. Así que veremos finalmente qué es lo que acaba ocurriendo con esa suspensión. Esto es lo que ha salido a desmentir Aston Martin y lo que yo también de por sí interpreto, de que ellos desmienten no estar contentos, pero ese problema está surgiéndoles en esa zona, sin lugar a dudas por culpa también de esa nueva suspensión. Es el único nuevo elemento que hay ahí.
diferente radicalmente a lo que había el año pasado. Es lo que lo está provocando. Desde luego que ese es el problema que tienen ahí. Y es una vez más lo que se lleva diciendo desde el año pasado. Aston Martin por ahora no puede competir por el título siendo equipo cliente, porque fíjate, es una zona en la que tú no tienes poder, es una zona en la que tú te ha cambiado radicalmente el comportamiento del coche en comparación con el año pasado y tú no has tenido elección. Sí, te puedes haber quedado con la del año pasado como Williams, pero no tiene evolución entonces esa suspensión trasera. Williams lo hace porque no les queda otra, no porque sea lo mejor. Entonces es algo por lo que una vez más se comenta, se dice que no pueden ser equipo ganador, por lo menos no muy, quiero decir, no puedes estar mejor que Mercedes. Porque si Mercedes está cuarto, no puedes estar más allá. Puedes estar a lo mejor tercero, pero no vas a estar peleando por el título mientras Mercedes está cuarto sin acercarse a pelear por el título. Por eso también Aston Martin ha trabajado para conseguir el acuerdo que tiene hoy en día con Honda y dejar de ser equipo cliente. Así que bueno, esto es lo que nos han contado desde el equipo Aston Martin. Vamos a pasar de tema y ahora queremos contaros una historia interna dentro del equipo Red Bull. Os queremos hablar también acerca de los motores de Red Bull, que ahora llegamos a esto, pero primero queremos hablar sobre unas palabras que contó Christian Horner al respecto sobre Adrian Newey, que el propio Newey ha salido a desmentir. Y es que Christian Horner en este último fin de semana en Miami, por supuesto todos los focos estuvieron sobre Adrian Newey porque la semana anterior se había anunciado la salida del gurú técnico del equipo Red Bull y estuvieron todos los focos puestos sobre todo en él. Y una de las cosas que dijo Christian Horner es que Newey se marchaba o quería dejar la Fórmula 1 porque no le gustan los cambios de reglamento y entonces ahora llegando a ese 2026 era una buena oportunidad para él para marcharse. Algo que era extraño y ahora os explicamos por qué, pero las palabras de Horner eran las siguientes. Lo irónico es que a él siempre ha odiado todos y cada uno de los cambios en el reglamento. El de 2026 es único porque se trata de tanto el reglamento del chasis como el del motor, pero es un mundo muy diferente hoy en día con el límite de costes y las restricciones que tenemos sobre los recursos. Esto es lo que dijo Christian Horner y de por sí sería extraño que a Adrian Newey no le gustasen los cambios de reglamento. ¿Por qué es extraño esto? Bueno, pues porque al final es el mayor desafío como un ingeniero. Quiero decir, ¿cuál es el mayor desafío de un piloto? Pues ganar el título. Es decir, no, es que no quiere... Es una comparativa extraña, pero más o menos podría llegar a ser eso. Decir a un piloto, al piloto justo por lo que sea, no le gustaba ganar el título. Solo quería correr. Sería extraño, ¿no? Pues es lo mismo con un diseñador, ¿no? Lo que él quiere es ese cambio de reglamento que es el verdadero reto y con el que puedes hacer cambios grandes. Cuando ya no hay cambio de reglamento, todo es continuista. Este RB20... Newey lo ha dicho en muchas ocasiones y lo vamos a escuchar ahora también, es continuación del RB18, del coche de 2022. Él lo que quiere es un cambio de reglamento que cambia las cosas, que agita el avispero y que puede mostrar realmente quién es Adrian Newey, por qué ha sido el mejor y efectivamente lo demostró en 2022. También puede fallar, falló en 2014, aunque ahí tuvo más que ver con el motor. Pero bueno, desde luego que sería extraño, ¿no? Si esto que comenta Christian Horner fuese así y efectivamente no es así. A Adrian Newey se lo han preguntado también sobre esto y ha negado que no le gusten los cambios de reglamento, sino que al contrario, que es justo lo que más disfruta de la Fórmula 1. Todos los cambios de reglamento, lo que implica la investigación del reglamento en sí, es decir, ¿a qué se refiere con el reglamento en sí? Los ingenieros son los mejores porque no leen el reglamento y ya tienen el coche, sino ven el reglamento, lo leen otra vez, lo leen a la inversa, lo buscan hacer todo al contrario, buscan todos los puntos débiles del reglamento, los vacíos legales. Por eso destacan estos ingenieros que están en Fórmula 1 en ser los mejores, porque realmente son los mejores. Y que eso es lo que más disfruta y diseñando al final los coches. No disfruta más al final en un reglamento estable y agradece que en esta última etapa en Fórmula 1, especialmente desde el 2014 hasta hoy en día, hemos vivido los mayores cambios de reglamento constantes y además que cada cambio ha sido grande. En 2014 hubo un cambio muy grande, pero es que bueno, en 2009 había habido otro cambio grande que ahí ya empezó Red Bull a ser competitivo, pero es que en 2022 hubo otro cambio gordo, pero es que en 2017 había habido otro cambio
más pequeño que por ejemplo el de 2026, pero otro cambio significativo, ahora el de 2026. Entonces que realmente no ha provocado esto su marcha porque esto es lo que a él más le gusta. Disfruto con los cambios de reglamento, eso seguro. Esta cosecha actual de reglamentos ha sido el mayor cambio de reglamentario que hemos tenido desde 1983, cuando entraron los fondos planos. Así que disfruté mucho con el reto de toda la investigación y el diseño detallado de aquel coche. Los dos coches siguientes, hablando acerca del coche del año pasado, el RB19, y el de este, RB20, son evoluciones de aquel coche, hablando acerca de ese RB18, como os decía. Y el del año que viene será la tercera evolución. Así que ha sido una gran serie que me ha sorprendido por lo mucho que hay en estos coches. Cuando vi el reglamento por primera vez no estaba tan seguro, pero sí, ha sido divertido. Así que no por el cambio de reglamento en el 2026, es por lo que él podría llegar a retirarse, que todavía lo dejamos en el aire porque no lo sabemos, pero es por lo que no es por lo que podrá llegar a retirarse. Si se retira justo a las puertas de un cambio de reglamento es porque de verdad quería retirarse. Hubiera sido más fácil una retirada si hubiera una estabilidad grande en los reglamentos a ahora llegando ese cambio de reglamento que puede llegar a ser tentador para Niwi volver a hacer otro coche radicalmente diferente, aunque por supuesto, repito, pueda fallar, como también en ese 2026 hay un factor muy importante que contar, que es el de los motores. Regresa el desarrollo de motores, como ya sabemos, y el temor que hay dentro de Red Bull, que es uno de los motivos por los que quizá Niwi se ha marchado, por los que se habla de que Verstappen querría marcharse, son los motores, como ya sabemos. El problema no está en que vayan a fallar o no vayan a fallar, no lo sabemos, nadie lo sabe. Esto es algo con lo que insisten en muchas ocasiones en contar. Realmente no sabemos en qué punto se encontrará Red Bull con ese nuevo motor que van a hacer ellos, Red Bull Powertrains, junto a Ford. Ahora bien, hay gente que los defiende porque no, es que Ford tiene mucha experiencia, no sé qué. Hay gente que los critica porque Ford lleva 18 años sin estar y creen que no van a ser competitivos. Yo deciros que por parte de Ford no dudamos, porque ahora os vamos a leer unas palabras de Ford, pero no dudamos de la marca de óvalo, que luego pueden fallar, por supuesto. O sea, quiero decir, Honda quizá es el mayor fabricante de motores del mundo en general y fallaron con el motor de 2015 y tardaron años hasta estar con el motor que hoy en día tienen. Ferrari es un motorista que desde luego tiene experiencia de toda la historia en Fórmula 1 y ocasiones que pueden llegar a fallar con su motor. Eso es algo que desde luego tenemos que saber, que una cosa es lo que pensemos, una cosa es la suposición que se haga y otra cosa es lo que finalmente acabe ocurriendo. Pero por parte de Ford, desde aquí por lo menos por mi parte, yo no creo que Ford vaya a fallar porque ellos solo van a hacer la parte eléctrica, que son muy similares a las de los coches de calle, donde Ford ahora mismo es uno de los especialistas en esta parte eléctrica. El problema está en que la parte de combustión la va a hacer Red Bull y ahí tenemos esas dudas porque no sabemos en qué situación van a estar, porque es su primer motor, porque no tienen experiencia, porque han contratado desde luego a mucho personal, pero es que luego contratar a mucho personal tampoco te asegura de primeras, quiero decir, es lo que tienes que hacer, por supuesto, pero el primer motor no suele ser nunca tampoco el que mejor sale. Entonces, han hablado desde Ford. Quien ha hablado específicamente es Mark Rusbrook, el máximo responsable de Ford Motorsport, y asegura que van por buen camino, que los datos que están saliendo ahora mismo de sus simulaciones, recordemos que ahora mismo ya se están haciendo pruebas de los motores en simuladores y de forma interna. El año que viene tendremos pruebas ya en coches reales para probar su comportamiento en pista, pero esas primeras pruebas que se están haciendo son positivas y se están cumpliendo los objetivos, según comenta Mark Rusbrook, que se marcan. Como en cualquier programa, te marcas ciertos objetivos e hitos. De momento, ya estamos cumpliendo nuestros propios objetivos y alcanzando los hitos deseados. En la Fórmula 1, el desarrollo es mucho más rápido que en cualquier otra rama del automovilismo en la que participamos. Es realmente a toda máquina desde el inicio del desarrollo del motor hasta 2030, cuando termina el periodo con esta normativa. Y bueno, esto es lo primero que dice, pero claro, recordemos las palabras que esto lo dijo el propio Horner, que decía que llevan 70 años de desventaja con otros motoristas como Ferrari, o quizá no lleva 70 años de desventaja frente a Mercedes, pero Mercedes lleva que desde los 90, 80 ininterrumpidamente, quiero decir, haciendo motores.
Honda ininterrumpidamente lleva desde 2015, pero es que hubo simplemente un pequeño periodo entre 2009 y 2015 que no hicieron motores anteriormente, también llevan años haciendo motores de Fórmula 1. Es decir, esa desventaja desde luego que la tienen, no es el hacer el motor incluso, sino el estar en ritmo de competición. Honda, por ejemplo, decimos, es el mayor motorista del mundo y en 2015 regresaron y no estaban a nivel porque no estaban en ese ritmo de competición. Entonces, ¿va a ser suficiente que ellos se estén viendo competitivos? Porque esta es otra cosa, no sabemos en qué situación están el resto para 2026, nadie lo sabe. La respuesta que decía Mark Rosberg es: solo puedo decir que hemos establecido nuestros propios objetivos para la unidad de potencia basándonos en la experiencia y en lo que creemos que se necesita para tener éxito en 2026. No tenemos ni idea de la situación de la competencia ni de cuál es su curva de desarrollo. Simplemente no tenemos una comparación directa contra nuestros rivales, pero si nos fijamos en lo que nosotros mismos pensamos que necesitamos para tener éxito, estamos en una buena posición. Es cierto que marcas como Ferrari ya tienen el conocimiento, tienen la gente y también tienen la experiencia en un sistema que ya funciona, así que sí, en ese aspecto tienen ventaja, pero creo que nosotros tenemos la ventaja de que nuestro equipo solo está trabajando en el motor para 2026. No tenemos que trabajar en las unidades de potencia actuales, en ese sentido nuestra atención se centra por completo en este proyecto, que aquí ya lo único a deciros, no sabemos cómo va a estar el resto, por supuesto, pero lo único a deciros es que yo creo que esto último que le ha dicho es más desventaja que ventaja. Personalmente, es mi creencia, pero en un reglamento en el que no se están desarrollando los motores, si se estuviera desarrollando, sí, porque al final el motorista Ferrari, por ejemplo, que es el ejemplo que él ha puesto, el motorista que está ahora mismo desarrollando su motor lleva desventaja porque hoy en día estaría más limitado para desarrollar el motor de 2026. En un reglamento en el que no hay desarrollo de motores y simplemente mantienes para la fiabilidad y demás, es decir, al final lo que estás... Fíjate, Honda, que al final se marcharon, al final han vuelto para dar soporte a Red Bull. No se está haciendo demasiado. Simplemente con estos motores se mantienen, se busca que sean un poco más fiables y ya está. No hay demasiado más desarrollo en ello. Entonces incluso creo que es más desventaja porque el motorista ya asentado y que tiene hoy en día un motor, tiene una base sobre la que construir. También Red Bull tiene la base de Honda en teoría, pero no tiene una base sobre la que construir, que también quizás están ahí un poco más liberados. Pero bueno, saldremos de dudas en ese 2026. Al final, hoy en día, sinceramente, en este aspecto sí es hablar por hablar. También, hablando por hablar, vamos a hablar de una de las noticias que se han anunciado en esta última semana, que es que el ingeniero de carrera de Charles Leclerc, que era el ingeniero español Xavi Marcos, ya sabemos que va a dejar de ser su ingeniero de pista. No se sabe bien qué va a hacer Xavi Marcos ahora, porque no es que se marche de Ferrari, se reorganizará en otro punto de la estructura, puede ser que se mantenga en Fórmula 1, como incluso se ha rumoreado que va a ir en el WEC, y sabemos que va a estar Brian Brosi ahora siendo su ingeniero de pista. Había dudas de por qué habían tomado esta decisión. Yo os conté que realmente no tenía por qué haber nada ni haber una mala relación, sinceramente, porque entre ambos lo que se había informado es que siempre había habido una buena información, pero parece que sí que ha habido en las últimas semanas bastantes discusiones. Sobre todo ya estaba viendo algunas discusiones y hay un punto específico en China donde hubo un malentendido que salió luego esa radio, porque esto justo además lo pillaron también, no salió en la retransmisión oficial, pero son de estas radios que luego se pueden rescatar, y es que Xavi Marcos lo que le decía a final de carrera le sugería a Leclerc volver a la trayectoria original de la curva 8 en China, que es una de esas curvas enlazadas de bastante velocidad. A lo cual no entendió muy bien Leclerc ese mensaje que le dio, porque le decía original line y no entendía muy bien qué era lo que se refería con esa línea original, porque incluso pensó primero que se estaba refiriendo a... No estaba entendiendo primero el mensaje, luego ya le recalcó volver a la línea original y luego preguntó ¿qué es la línea original? Entonces, bueno, hubo ahí esa discusión porque la hubo en pista, pero claro, luego regresaron en la reunión y hubo una discusión de eso de no me cuentes este tipo de cosas
cosas porque no son entendibles. Bueno, hubo discusiones ahí que encima en Miami se han ampliado bastante más, ha habido también bastantes discusiones y no acabó Leclerc en Miami satisfecho con su gestión de carrera. Así que estas dos discusiones que ha habido fuertes han sido el motivo por el que van a cambiar ese ingeniero de pista, que sinceramente es entendible, por supuesto, creo que es uno de los puestos en los que el piloto tiene que tener más toma de decisión, quizá el único en el que tiene que tener un 100% de toma de decisión, porque él necesita tener un ingeniero de pista con el que esté satisfecho. Sí que me parece curioso que ha sido extremadamente veloz, extremadamente rápido, pero bueno, esto es la información que tenemos. Veremos Brian Brodsky, que no tiene experiencia como ingeniero de pista, tardará seguramente un par de carreras en estar al 100% rindiendo, tampoco demasiado. Comentaros también que Haas ha respondido a la demanda de Gunther Steiner, y es que hace un par de semanas anunció que el ex team principal del equipo Haas los había demandado porque estaban utilizando su imagen durante el final de 2023 y ya en este año sin su consentimiento para fines comerciales. Ahora Haas ha contraatacado con prácticamente lo mismo, demandando que en el libro publicado por Gunther Steiner, un libro que se llamaba Surviving to Drive, utiliza sin su consentimiento la marca de Haas y todos sus patrocinadores, con el cual ha ganado y sigue ganando dinero, entonces lo demandan por lo mismo. Yo ya comenté con la demanda de Haas, de Gunther Steiner, que no tenía mucho sentido, por lo menos en la parte del 2023, porque ese merchandising, tú obviamente has dado tu consentimiento siendo parte del equipo, pero es que si todavía se comercializa, creo que no hay problema, porque es un merchandising del año pasado, por mucho que se comercialice en se puede llegar a comercializar. Lo mismo diría con Haas, por lo menos que lo tenga entendido, que oye, que a lo mejor yo estoy aquí, no tengo al 100% del conocimiento sobre ello, pero me parece que es un poco, pues, rifirrafe de por lo que pasó, de haberle echado y ya está. También comentaros en información que tenemos, y es que por parte de grandes premios en Estados Unidos, la Fórmula 1 va a anunciar próximamente la cuarta carrera en Estados Unidos. Durante el periodo de pretemporada ya se estuvo hablando, ya se estuvo viendo, ya se estuvo rumoreando la posibilidad de que fuésemos a Chicago, porque la Fórmula 1 ya había registrado el nombre de Chicago Grand Prix. Salieron los alcaldes de Chicago a decir que no, que por lo menos ellos no habían negociado, que era muy caro estar en Fórmula 1, que no tenían interés y demás. Sí puede no tener quizá interés el alcalde de Chicago, pero si hay otro promotor sobre ese gran premio, no tiene nada que ver aquí el ayuntamiento. No es como, por ejemplo, en Madrid era el Gran Premio de Madrid, pero es que además la Comunidad de Madrid pues va a estar metida en todo esto y demás, pero el Gran Premio de España en Barcelona no tiene en teoría nada que ver el ayuntamiento. Bueno, pues lo que quiero decir es que no tiene por qué ser hecho por el gobierno de Chicago, y efectivamente parece que sí que se va a hacer esta carrera en Chicago. La planificación está ligada para una construcción de un estadio en la ciudad con una inversión de 4.000 millones de dólares. Será alrededor de ese estadio, circuito semiurbano, carrera nocturna y justo después del Gran Premio de Canadá, aprovechando el viaje a Estados Unidos en mitad de la gira europea. Me parece perfecto. Esto último, por ejemplo, lo que no tiene sentido sigue siendo Miami en un lado y Canadá en otro, que los junten, aunque ahora creo que va a ser incluso más difícil juntarlos porque está Chicago y no quieren mezclar carreras en Estados Unidos, que ya es complicado si van a haber al final 4. Lo que no me gusta nada, desde luego, es otro circuito más semiurbano, porque entrará Chicago en 2026, según se está informando, como Madrid, por ejemplo, y con esta será el 11º Gran Premio entre semiurbanos y urbanos. En un calendario de 24 carreras, 11 semiurbanos o urbanos. Pues bueno, esa es la información que tenemos y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que vamos a seguir realizando, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.